Muy buenas noches, una nueva semana comienza y nosotros ya estamos aquí en nuestra mesa de análisis. Nosotros decimos, qué gusto saludarlos a través de Canal 10, como siempre, con el favor de su atención. La semana nos indica que estamos comenzando ya la segunda quincena de mayo y además una fecha muy significativa y especial para todos, el Día del Maestro. Amigos, es 15 de mayo, Día del Maestro, yo soy Jonás. Les recuerdo que cuando digo Día del Maestro no quiero incurrir en errores. Los incluimos a las maestras y a los maestros, a todos los que han hecho posible durante generaciones que estemos aquí, porque cada mexicano que ha recibido educación tiene una deuda con sus profes, con ellas y con ellos, a lo largo desde la educación de primaria, secundaria y todo lo que le sigue. Y nosotros evidentemente, y por eso se los estoy diciendo, nos introducimos en el programa de hoy anunciándoles que abordaremos el tema. Les anticipo, están con nosotros el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores, el responsable de la educación en esta administración estatal. Están los representantes de las secciones 47-16, que son quienes representan a los maestros en su organización sindical. Y también nos acompaña una maestra que lleva muchos años frente a grupo y que se ha especializado en eso que hoy agradecemos. Educar a los chavos que el día de hoy son mexicanos y que seguirán girando en esta rueda de la educación. Vamos a hablar de todo lo que implica la educación, sus retos, su estatus después de lo que fue la pandemia del COVID, los programas de educación, lo que se está trabajando en este momento. Ya no anuncio más y quiero comenzar con lo que el día de hoy, haciéndose de eco de una fecha tan importante, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. No estamos hablando de asuntos electorales. Se refirió al Día del Maestro con este anuncio. Veámoslo juntos. De manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16,000 pesos mensuales. Como que el porcentaje no nos ubica mucho, 8.2% de aumento. La cifra en pesos es así, nos pone un piso parejo. Ningún maestro en este país puede ganar menos de 16,000 pesos. Es el compromiso que está haciendo el día de hoy, 15 de mayo de 2023, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Dejemos de lado los asuntos políticos, los temas electorales, concentrémonos en la educación. Y para comenzar esta mesa en la que no soy yo el que protagoniza, sino quienes nos están acompañando, déjenme presentarles a quienes están hoy conmigo. Primero que nada, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias porque interrumpen sus festejos, sobre todo en este día tan importante. Quiero saludar, si me permiten, no me voy a cruzar para no acostarme en la mesa, pero sí a la maestra Cuquita Nolasco. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, encantada. Maestra de carrera, maestra frente al grupo, maestra que ha sido directiva, es directiva y ya nos compartirá usted sus experiencias. Sí, muchas gracias, un gusto. Bien, está con nosotros el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. No es la primera vez y esperamos que no sea la última. Secretario, bienvenido. Como siempre, un gusto conversar contigo, Jonás, y con esta mesa tan significativa para la educación de Jalisco. Y está también con nosotros el secretario de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ilich González. Estuvimos en comunicación mientras tuvo lugar todo el proceso de elección, representante sindical de los maestros estatales. Bienvenido. Muchas gracias, no, es un placer compartir la mesa con mi compañera y mis compañeros y pues todo lo que sea en pro de la educación, pues obviamente estamos puestos. Muchas gracias, estimado Juan. Qué bueno que nos presentan entonces su voz y su representatividad. El maestro Leonel Mayorga, usted representa a los maestros de la Federación, del Gobierno Federal, es el sindicato sección 16. Maestro Mayorga, gracias. No, gracias por la invitación, con todo gusto en este espacio para dialogar de educación y de los temas que consideren pertinentes. No, y sobre todo lo que ustedes consideren que tenemos que saber los jaliscienses, porque si estarán de acuerdo conmigo, de repente tenemos una imagen idealizada del maestro y de la maestra, y todos estamos cariñosamente recordando nuestros años de estudiantes,
pero luego como que en la realidad eso no se refleja. Quiero comenzar preguntándoles por esto que la autoridad el día de hoy nos anuncia a todos. También el secretario lo dijo más temprano en el Teatro Degollado, este incremento salarial se hace automáticamente para todos los maestros de Jalisco. Si me permiten, maestra, señores representantes de los maestros organizados, secretario, ¿cuál es la situación del magisterio en este momento? Estamos en 2023. Pasó la pandemia del COVID, a los maestros se les cargó la mano durísimo, tuvieron una tarea importantísima que hacer y todavía como que, además de que la crisis está tomando otro matiz, todavía tienen mucha carga encima. ¿Qué es lo que nos comparte la Secretaría de Educación? Pues Jonás, compañeros, creo que la actividad docente siempre es relevante y eso es algo que creo que nadie lo va a discutir. Para una sociedad, su sistema educativo es el pronóstico de cómo le va a ir en el futuro, incluso en el muy próximo. Y en ese sentido, Jalisco me parece que tiene el mejor sistema educativo a nivel nacional y eso tengo muchas bases para decirlo y eso me gustaría estarlo hablando. Es algo que se ha construido no por una persona, un grupo, una iniciativa, sino por un colectivo, una tradición docente en Jalisco que refleja la vocación de cada una de las personas, hombres y mujeres, que deciden estar en educación. Hoy, en el 2023, cuando en el mundo hay muchos desafíos a nivel global sobre la educación, por lo que hemos venido tratando incluso en otros de tus programas, un constante cambio tecnológico, una globalización que nos la vimos muy cerca, sus efectos en temas de salud en una emergencia sanitaria en la que acabamos de salir, cómo hoy nuestros niñas, niños y jóvenes, cuando tú conversas con ellos, entiendes perfectamente que están globalizados, que son influenciables e influyen también a otros niños y niñas en otras partes del mundo, que tienen acceso a plataformas y a tecnologías que nosotros no tuvimos en su momento. Sin duda eso provoca un ecosistema muy diverso a lo que nosotros estamos acostumbrados en educación. Y el Magisterio Jalisciense ha salido adelante en estos desafíos, responde extraordinariamente bien a procesos formativos, a procesos de organización. Por ejemplo, elaborar juntos hace 4 años y medio estuvimos elaborando, de hecho de ahí nos conocemos antes de que los 2 líderes sindicales tuvieran esta responsabilidad y eran parte del ecosistema que construía este proyecto educativo que trazamos el 2040. Es algo que discutimos, que hablamos al respecto, que valoramos y que estamos en las mismas mesas, a veces en distintos lugares. Hoy mis compañeros que de veras, no hace muchos meses, hace 6, que fueron seleccionados por sus iguales de una manera inédita, con un voto directo, con un voto que fue sorprendente en muy alto volumen y con unas campañas muy breves pero muy efectivas, pero pocos meses antes, pocas semanas antes, ya estaban en esos sitios donde se discutía lo que viene en temas de la reforma curricular nacional, donde hablábamos de qué manera podemos estar mejor preparados para asimilar eso, donde dialogamos sobre lo que necesitan los maestros. Hoy tuvimos varios eventos, en concreto 2 festejos muy significativos, donde valoramos y reconocemos a los maestros que tienen 30 o 40 años de servicio educativo, un desayuno a las 8 de la mañana y después a mediodía estábamos en un evento en donde se dialoga, en donde escuchamos los posicionamientos de las 2 dirigencias sindicales, de lo que hace falta por hacer, de lo que hemos avanzado. También hay un reconocimiento mutuo en donde sí hemos avanzado y donde hace falta avanzar, pues estamos trabajando, no de ahorita, no de hoy porque es 15 de mayo, sino desde que ellos asumieron esa responsabilidad y en nuestro caso, desde que asumimos la nuestra. Entonces yo sintetizaría que somos un sistema educativo complejo, amplio, muy numeroso, 127,000 profesores, tanto en el ámbito público como privado, supervisores, jefes de sector, mucho equipo de apoyo, que es un sistema muy grande. Todos los días en Jalisco, a las 7, 8 de la mañana se hablan 13,300 escuelas, de todos tipos, de todas modalidades, en todos los rincones de Jalisco, y abrir esa cantidad de centros educativos no es nada sencillo, implica una gran organización, y eso lo hacemos todos los días, 200 días en el ciclo escolar. 13,300 escuelas, 127,000 trabajadores de la educación, secretario. Sí. A todos ellos les deseo lo mejor. Maestra, voy a volver con usted, déme oportunidad. Déjeme ir con los líderes sindicales, los representantes de los maestros estatales y los federales. Luego así dividimos muy
someramente el tema, pero ustedes díganos, señores secretarios generales de las secciones sindicales 47 y 16, 15 de mayo, Día del Maestro, así como con ganas de que veamos en una pequeña radiografía lo que estamos viviendo en Jalisco. Yo ponía como referencia el tema de la pandemia. Creo que ya es página pasada, ahora sí que en el libro de texto le damos la vuelta. ¿Cómo estamos? Illich González, secretario de la sección 47. Sí, mira, muchas gracias. Creo que es evidente que hay que reconocer que en los últimos años, si ponemos una palabra clave para un docente, sería resiliencia. Resiliencia. Porque hay que adaptarse constantemente al cambio, hay que construir con un esquema de mejora profesional constante. Bien lo dijo el secretario Juan Carlos. Las maestras y los maestros somos personas orgullosas de nuestra profesión, con esa carga social que implica. Y es evidente que a lo largo de los años siempre hemos luchado por temas muy puntuales, temas que tienen que ver con nuestras condiciones laborales, tienen que ver con las condiciones en las que laboramos en nuestros planteles educativos y evidentemente con la calidad de vida que tenemos que tener. Creo que hemos dejado claro, después de la pandemia, aún ya que pudimos este suceso histórico que nos pasó, ahora podemos mirar hacia atrás y sentirnos orgullosos de la labor docente. Porque nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, hoy de verdad cuentan con maestros comprometidos con la causa desde el día 1, a pesar de las carencias y de las circunstancias que vivimos. Es evidente que hay tareas que hay que reconocerle a este gobierno, fue lo que hoy planteamos. Es evidente que hay temas de infraestructura escolar que le están entrando con mucha innovación y con mucho empuje. Municipios y Estado, ¿verdad? Sí, mira, el tema del fideicomiso que propuso el gobierno del Estado a los empresarios, ya lo hemos platicado, sinceramente es algo que está pasando solamente en Jalisco en estos momentos y que eso le puede cambiar la historia a las escuelas, que es un tema de toda la vida, el tema de cómo garantizas la infraestructura y el mantenimiento de los planteles. Un tema importantísimo para nosotros es que luego el compañero trabajador pues se adapta a las circunstancias de su comunidad, como sea que esté. La comunidad educativa, evidentemente padres de familia, los propios alumnos, pues trabajan en conjunto para resolver temas tan puntuales de infraestructura como en temas docentes también. ¿Cómo garantizas el acceso? Creo que hoy los retos que tenemos que hacer, un 15 de mayo para eso nos sirve, para hacer un alto, reconocer las cosas que se han venido haciendo bien, reconocer que también traemos años y años de rezago en temas muy puntuales y que cuando llegue este gobierno pues hay que empujar a tambor batiente, fue lo que hicimos en el evento, y también temas muy puntuales, por ejemplo, los que somos estatales, los que somos de la sección 47, pues son trabajadores que te pueden decir si tú vas a su aula, ¿qué le duele más, ¿no? El tema salarial, el tema prestacional, el tema de garantizar un salario profesional, por ejemplo, que sea acorde a los estándares y al reconocimiento que le tiene la sociedad al magisterio. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con seguridad social, acceso a un préstamo de vivienda, de automóvil, tener acceso también, por supuesto, a un servicio médico y a medicamentos y a cirugías. Creo que el magisterio ya tiene años demostrando con trabajo, con preparación, desde que llegaron las reformas y las evaluaciones, que está puesto para construir. Creo que aquí la clave en nosotros, en lo que nos toca vivir al buen amigo Leonel y a un servidor, es que la expectativa que hoy tienen los compañeros después de este proceso inédito es muy alta, porque te ponen punto por punto las necesidades que se están planteando. Punto por punto quiere decir, maestro, la actualización de mis prestaciones, maestro, el servicio médico que me brinda, no importa qué institución la que me toque, pero necesitamos garantizar esas mejoras. Y creo que es justo reconocerle al magisterio con acciones muy puntuales. Entonces yo creo que al final, si te resumimos en qué condiciones estamos, es evidente que ha habido muchos avances. Creo que este tema del incremento, pues si nos ponemos en un contexto incluso hasta mundial, habría que medir qué tanto se está incrementando en el mundo la labor docente y el reto que tenemos hacia adelante contra los países más desarrollados. No nos vayamos tan lejos, no nos comparemos con Finlandia, vayamos con países a lo mejor que estaban en nuestro calado, lo que han hecho cuando le han apostado decididamente al tema educativo. Es difícil el tema presupuestal, pero lo que estamos hoy dispuestos a hacer es un listado de prioridades y construir en mesas de trabajo, junto con el gobierno, cómo podemos avanzar tema por tema. Bueno, maestro Leonel Mayorga, maestra Cuquita, perdónme que la tutee así. Antes de que vayamos a pausa, porque ya me lo están pidiendo, nada más brevísimo, maestro Illich González. ¿Cuántos maestros tenemos? ¿Cuál es su promedio de edad, su promedio de escolaridad? ¿Alguna pequeña referencia para que nuestros televidentes sepan de qué estamos hablando? Porque si no me equivoco, o a lo mejor nada más pues le estoy echando incienso a las cosas, en Jalisco estamos mucho mejor que en otros estados. A ver, usted díganos como representante sindical. Por supuesto. Yo te puedo platicar de la sección 47, que los agremiados al Estado en la sección 47 son 34,000 trabajadores en activo y también lo contamos, 19,000 maestras y maestros jubilados y pensionados. Nuestro universo, entonces, es un universo bastante amplio.
Si nos vamos a escolaridad o si lo subsegmentamos, es evidente que ha habido crecimiento y mucha gente joven que está entrando al sistema, hay que decirlo también, producto de las reformas. En los últimos 6, 7 años se nos ha dicho a nosotros desde la dirigencia del CENTE que ha habido un cambio de casi el 30% de la plantilla por gente nueva que va entrando al sistema. Por lo tanto, es un gran reto generarles identidad y capacitación a todos sus compañeros, pero hoy todavía tenemos compañeros que mezclan juventud y experiencia. Entonces, es muy interesante la mezcla de perfiles que tenemos y somos agradecidos y la verdad es que nos sentimos privilegiados de tener un gremio tan diverso y tan plural. Repítame la cifra entonces. 34,000 trabajadores en activo y 19,000 jubilados y pensionados para la sección Sí, 47. merecen todo nuestro respeto a los Totalmente. jubilados por todo lo que han hecho. Por supuesto. Voy a pausa, si me permiten, regreso Claro. rapidísimo. Amigos, esta es la mesa de Nosotros Decimos. Les recuerdo que están con nosotros la voz de la autoridad, el secretario de Educación, la voz de los trabajadores de la educación, los representantes sindicales y también una maestra que representa a muchos y de la cual ustedes tendrán noticia en breve. Nada más que concluya esta pausa y estoy de vuelta. Ya estamos de regreso, rapidísimo, porque el tiempo se nos está yendo entre las manos y quiero darle la voz a quienes nos están acompañando. Sigo ofreciéndole disculpas, maestra. preocupe. Vamos con el secretario de la sección 16. Señor secretario, Leonel Mayorga, ya escuchábamos al representante de los maestros estatales, que déjeme decirle de paso, para muchos de repente como que no distinguimos mucho este asunto de los estatales y los federales. Yo considero que usted sigue siendo representante de los maestros que se organizan a nivel sindical y queremos escuchar también cuál es su diagnóstico, cuáles son los retos, así como escuchamos a Ilich González. Gracias, muchas gracias nuevamente por la invitación. Si me lo permiten, aprovecho el espacio para felicitar a los miles de compañeras maestras y maestros de Jalisco que el día de hoy juntos todos estamos festejando el Día del Maestro. Y como bien lo comentabas, el Día del Maestro incluye a nuestras compañeras maestras y a nuestros compañeros maestros. Por supuesto, no es un día cualquiera, el día del Maestro es un día, para nosotros, el día más importante del año. Respecto a la pregunta y bueno, en la aportación que yo te puedo hacer, en lo inmediato yo me remito a 20 años atrás. Estoy hablando de la RIEP, es decir, podemos hablar más atrás, pero el antecedente inmediato de lo que yo considero estamos viviendo en este momento, pues es hace 20 años cuando se da la reforma, en mi opinión, la única reforma realmente que hemos tenido educativa, que inicia con preescolar en el año 2004, secundarias 2005-2006 y luego primarias del 2009 al 2011, que es cuando por primera vez se establece un modelo educativo con el enfoque de desarrollo de competencias a través de una estructura de campos formativos y que se mantiene hasta la fecha. Este tránsito que hemos tenido en estos 20 años derivaron en alguna complicación que se dio hace 10 años precisamente, en la llegada de una nueva administración en el país, donde se establece una reforma educativa muy cuestionada porque incluso alguna vez me invitaste y aquí estuvimos, bueno, no aquí, pero en tu mesa estuvimos platicando con un buen amigo, Moisés Guerrero. Sí, cómo no. Y era el tema entonces del servicio profesional docente, esta reforma del año 2013. Bueno, hemos transitado y estamos ahora con un nuevo gobierno, una administración a nivel federal que abroga esa ley del servicio profesional, establece nuevas o se aprueban leyes secundarias que hoy conocemos nosotros como la Ley General de Servicio para la carrera de las maestras y de los maestros. Que en lo particular me parece que tiene mucho de la ley anterior, que yo diría casi igual. Quitaron, por supuesto, la amenaza y las ofensas que hicieron al magisterio y que en aquel momento yo recuerdo que lo comentamos en tu estudio. Y bueno, hoy podemos decir que estamos en tránsito, yo así lo veo. No veo exactamente todavía una reforma educativa pues debidamente expresada. Sí veo que durante estos años, y ahí sí quiero ser como muy enfático, nuestras compañeras maestras y maestros, yo tengo 40 años de servicio. Bueno,
Hoy estoy cumpliendo. No, Hoy usted es de los festejados. yo soy de los festejados. Felicidades. Aunque no lo dijimos el día de hoy, pero bueno. Aunque no los refleje, porque se ve como de 35. Eso. En estos 40 años, yo no creo que sea un gran afortunado por haber trabajado en diferentes medios, desde comunidades rurales, multigrado o comunidades educativas en la zona metropolitana, donde yo me haya encontrado con mujeres maestras extraordinarias, con hombres comprometidos, me refiero a los profes, igual que yo, que siempre están atendiendo lo que la política educativa a nivel nacional y a nivel local ofrece, es decir, con una gran disposición para ir hacia adelante, para atender los retos que en todo este tiempo que me ha tocado vivir he visto y bueno, pues también lo he vivido junto con mis compañeros y lo he vivido con diferentes autoridades y lo he vivido con diferentes representaciones sindicales también. Entonces, yo quiero resaltar eso. Nuestras compañeras y compañeros maestros son compañeros profesionales, nobles, dedicados, que no hay ninguna reforma que yo haya vivido junto con ellos que les genere una cuestión de conflicto, porque siempre han tenido la buena disposición. Yo lo digo con mis compañeros, de alguna manera pues nosotros seguimos en las escuelas y en las zonas escolares. Yo lo digo cada vez que puedo, los verdaderos especialistas, me acuerdo que en aquella ocasión también lo dije, los verdaderos especialistas en educación, con mucho respeto a quienes son investigadores de alta alcurnia y que bueno, generan conocimiento y por supuesto eso nos ayuda a tomar buenas decisiones, pero sin duda los verdaderos especialistas en educación son quienes viven todos los días el fenómeno educativo en el aula. ¿Y quiénes son ellos? Pues nuestras compañeras maestras, nuestros compañeros maestros. Por eso reitero, aprovecho para felicitarles a todos en lo general, en este estado de Jalisco, que yo digo que sí vamos bien, por supuesto que vamos bien. Hemos hecho un gran trabajo como educadoras y educadores y de manera muy particular, si me lo permiten, a mis compañeros de la sección 16 del CENTE. Bueno, hace rato estuve afuera del Teatro de Gollado y había como competencia de porras. Ahí empezamos nosotros. Y Liz González con todos los suyos y bueno, aquello se convirtió como en un concurso. Pero, Qué hay una gran fraternidad en el centro. No. Esa es la virtud que tiene pertenecer a un sindicato nacional, hemos de decirles, porque constantemente convivimos con realidades de otros estados que son complejas. Pues está Justamente, interesante. si me permiten, señor secretario, amigos del sindicato, quiero dialogar ahora y darle la palabra a la maestra María del Refugio Nolasco. Usted que ha trabajado, ahora sí que como lo están expresando nuestros invitados, frente a grupo con estudiantes, que además ha tenido a su cargo a maestros y que han organizado las tareas directivas. Déjeme darle un antecedente y a lo mejor el mío es muy incompleto, muy televisivo, muy cinematográfico. Nos hemos criado, los mexicanos, con esta idea romántica del maestro mártir, del maestro que se va a las zonas rurales y que se está todos los días entregando y sacrificando por los alumnos y casi como hay que enseñarlos a leer y a escribir para que se conviertan en ciudadanos de bien. Cuando las cosas tienen muchas otras complejidades, como bien lo decía sobre todo Liz González, el maestro tiene derecho a un buen sueldo, a su retiro, a atención médica, como lo decía el secretario, tienen derecho a tener sobre todo la información para aplicar los planes de estudio y luego a mí me llegan en este oficio de la comunicación pues las quejas de que los papás a veces no son solidarios, de que se presentan quejas en derechos humanos, de que no alcanzan los recursos para que la escuela esté en condiciones óptimas, de que los papás se quejan porque hay que pagar alguna cuota voluntaria. ¿Cómo se vive el Día del Maestro desde la perspectiva de ustedes? Que todos los días se levantan, se arreglan, se van al salón, y bueno, pues los niños en las condiciones en las que estén. Cuéntenos cómo vive el Día del Maestro. Pues muchas gracias. Adelante. Un gusto estar aquí. Creo que ya todo lo describieron mis compañeros, el secretario también, pero en la parte, la esencia del maestro es estar enfrente de niñas, niños, observarlos a la cara, ver sus necesidades, estar preocupado porque faltan mucho, porque no vienen alimentados, porque nos faltan recursos para darles la mejor atención y el mejor servicio, ¿no? Pero aún ahí está ese impulso, o sea, esa descripción que hace del principio del maestro que está allá en las comunidades, siguen estando. Y también aquí, en las comunidades, en las escuelas, colonias y zonas periferias y zonas donde se requiere un nivel de humanismo muy elevado, o sea, un compromiso de cara a cara con los niños. Eso es el día a día del maestro, el llegar al grupo,
el recibir a los niños, el saber muchas veces más allá de lo que es el hecho de la enseñanza-aprendizaje. A veces les digo yo a mis compañeros, la profesión docente es el que más sabe de las familias. Sabemos que los médicos saben la parte de salud, el abogado sabe las cosas legales de la situación familiar, pero el maestro se entera de muchísimas cosas, se tiene que jugar muchas cosas a la hora de estar haciendo buscando que aprenda, pero hay muchos factores. Y este día, especialmente cuando nos felicitamos entre nosotros, es un acto de reconocimiento, de decir, de verdad, pararte frente a un grupo de 30, 40 alumnos, 40 niñas, niños, que es un universo cada uno, es muy grande. Cuando hacemos este ejercicio como hoy, nos sentimos orgullosos y nos decimos a todos, entre nosotros, qué orgullo compartir la vocación contigo, qué orgullo compartir este compromiso que va más allá, muchas veces, todo lo que ya dijeron de prestaciones y demás, olvidamos eso. Pasa muy seguido con los maestros que le llamamos como de vocación o de compromiso, que podemos superar eso y seguir, y seguir. Y vemos las carencias, y en este momento, post-pandemia, nos llegaron muchísimos retos. No se diga en el momento de pandemia en el que tuvimos que hacer uso de tecnologías desde nuestros recursos, desde nuestro internet, desde nuestras pocas habilidades tal vez, pero luego llegamos y tenemos otras problemáticas donde nuestros niños no saben, perdieron habilidades sociales, se conflictuaron a regresar a convivir con los demás, empiezan a generar una serie de dificultades. Muchos papás empezaron a tener dificultades con la presencialidad, ya no querían regresar, empezamos a tener que ir a las casas otra vez a decir, por favor vengan, y seguimos todavía con la preocupación de los niños que están en la lista pero no llegan. Entonces sí, los maestros en este día creo que es un acto de reconocimiento. Yo decía hoy con un compañero, qué bueno que existe este día, qué bueno que tenemos un día para reconocernos entre nosotros. Pues yo le reitero el agradecimiento a nombre de todos los que nos están viendo, maestra, igual a ustedes, y voy ahora con el secretario Juan Carlos Flores. Díganos, secretario, porque evidentemente podríamos estar aquí 5, 6 o 7 horas hablando de aspectos muy puntuales, pero apelando a su capacidad de síntesis. En este momento, 2023, cuando, y creo que no voy a decir obviedades, nada que sea ningún descubrimiento. El día de hoy, por ejemplo, se anuncia el incremento salarial, se manifiesta la CENTE, le exigen al presidente que no quieren el 8.2, sino el 100% de aumento. Sabemos que los maestros sindicalizados y en ejercicio de sus derechos son muy politizados. También sabemos que hay una serie de consecuencias que dejaron, como nos dice la maestra, los últimos 3 años con el tema de la pandemia. Díganos cuáles son los principales retos. Juan Carlos Flores se levanta a las 6 de la mañana y dice, caramba, ¿cómo vamos con esto? Y empieza a hacer tallones, subraya y empieza a dictar instrucciones. Cuéntenos, no sé si de la situación nacional, pero sí en Jalisco, la educación que enfrenta en el resto de 2023 para 2024 en todo el contexto de cambios político-electorales y sociales. Pues mira, Jonás, haciendo ese ejercicio sintético, yo te diría que en el momento en que nos encontramos tenemos algo ineludible, que es una reforma curricular nacional. Eso sin duda implica un gran desafío, porque hay que formarnos, hay que entenderla, hay que proyectarla y hacerla realidad al interior de las aulas. Y las condiciones no se han dado de tal manera que podamos tener la información oportuna. Vemos muchas cosas interesantes, propicias para este desafío que hablamos hace un momento, la globalización, todos estos estímulos que están teniendo los niños o que si bien no los atendemos se pueden convertir en distracciones. Creo que eso es fundamental y eso está en el núcleo de nuestro quehacer educativo y es entender a estas nuevas generaciones. Tenemos el desafío como papás, también tenemos el desafío como maestros. Por supuesto que hay temas administrativos, todos quisiéramos tener un sistema mejor remunerado y creo que eso se tiene que hacer de la mano de toda la sociedad y es un proyecto federal. México sigue siendo un país extremadamente centralista en términos de disposiciones normativas, administrativas, curriculares. Todo constitucionalmente prácticamente se decide en el centro. ¿Y eso no es benéfico, secretario? Depende. Es benéfico para cuando queremos tener una acción rápida, homologada, sin duda, pero también hay que reconocer que México es un país muy rico, muy diverso y hay que entender que quien más sabe de educación, tú lo acabas de decir en ese momento, es el maestro que conoce el contexto, que está muy cercano. No es lo mismo, no es la misma realidad de un joven que está en una sierra,
en una población pequeña, alguien que vive en una zona metropolitana de millones de habitantes, alguien que vive en un nodo turístico, alguien que vive en un nodo de economía agrícola. En fin, esta serie de situaciones creo que se tienen que resolver con una sana mezcla de disposiciones generales, estandarizadas, con cuestiones lógicas para el progreso educativo, como tiene que ser la evaluación, dar recursos didácticos, conectividad en estos tiempos. Ya no se concibe una escuela efectiva si al niño, al joven, no lo exponemos a las herramientas que él vive en su casa. El secretario de Educación nos dice todos deben tener internet. Es indispensable ya para nosotros, para el trabajo, para conocer el mundo, también para los alumnos. Y eso creo que es algo que Jalisco ha sorteado bien. O sea, ese sí es un desafío, sí, pero no es el mismo desafío que está experimentando Chiapas, Nuevo León, Veracruz o el Estado de México. Francamente, aquí en Jalisco, gracias a la disposición de todos, ha habido una tecnificación muy fuerte que no solo se logra con una red Jalisco, con dar computadoras, sino que tiene que ver con la capacitación, con la formación, con estar dispuesto a utilizar la tecnología que todos los días utilizo para subir calificaciones, para hacer un proceso de inscripción, para solicitar días económicos. Eso ha sido un proceso en estos últimos meses, años, muy intenso y que los compañeros han estado a la altura. Entonces sí es desafío, pero me parece que el principal, qué bueno que sea así, es netamente educativo. Hombre, está el de la infraestructura, lo hablamos hace unos pocos años, 2 o 3 años, estábamos diciendo cientos o miles de solicitudes de remodelación de escuelas y teníamos para las 11,000 escuelas, porque el resto son privadas, pero para las 11,000 públicas, solo 270 millones de pesos. Haga la división, no te alcanza ni para reparar una barda, cambiar un tinaco y demás. Esto nos iba a llevar, con ese presupuesto, 100 años remodelar todas las escuelas en Jalisco. Gracias a esta gestión que hemos hecho juntos. Claro, el gobernador impulsó, pero los empresarios estuvieron dispuestos a que se les cobraran 1% más en su impuesto que pagan por la nómina. Los maestros a hacer lo que nos toca para poder hacer una planeación de qué escuelas se tendrían que atender primero, los supervisores, los jefes de sector abrir sus zonas escolares para que pudiéramos hacer un censo fidedigno y tratar de priorizar cuando todo era urgente. Es muy difícil decidir dónde ponen los primeros recursos y ese trabajo sin duda se ha venido haciendo. No está terminado, pero por lo menos ya vemos un horizonte de tiempo en donde sabemos que en poco más de un sexenio van a estar todas las escuelas remodeladas. Nos vamos a ahorrar 94 años. Nos vamos a ahorrar 94. Tengo que hacer una pausa, si me permite. Como los escucho y me vienen a la mente como 100 preguntas y 100 dudas, lo que voy a hacer es en el regreso de esta pausa ponerles un solo planteamiento y dejar que ustedes nos ofrezcan su diagnóstico desde su trabajo, su área, su experiencia y sobre todo sus anhelos. Finalmente ustedes representan a un sector importante de la educación. Permítanme un momentito. Claro. Amigos, hagamos pausa. Esta nosotros decimos, hablamos de la educación en el Día del Maestro. De regreso ya, rapidísimo, les recuerdo que si ustedes empezaron el programa y ya estaba pues con unos minutos y dicen qué dijo el secretario, qué dijo el representante de la sección 16, qué dijo la maestra María del Refugio Nolasco, recuerden que todo está en nuestras redes sociales. Ustedes lo pueden ver el programa completo en Facebook, también en nuestra página de YouTube. Les vamos a compartir segmentos en Twitter, así que no se preocupen por eso. En mis redes sociales, sobre todo en @jonascal, les estaré compartiendo el programa completo. Pongo una pregunta sobre la mesa. Sé que les va a parecer así como que muy elemental, pero de repente nosotros en la comunicación pues tenemos este tipo de, yo digo, de paradigmas que tratan de comprender de manera muy simplificada situaciones muy complejas. Se los pregunto y ustedes denme su punto de vista desde su área de especialización. Mucho se dice que el sistema educativo en México está en crisis, que nada más no avanzamos, que la política no lo deja crecer, que cuándo nos vamos a parecer a Corea, que cuándo nos vamos a parecer a Japón. Eso nos pone en riesgo, me parece, de que alguien un día diga vamos a tener un sistema educativo mejor que el de Dinamarca. Ojalá que no sea así, sino que nos quedemos con lo que los mexicanos sabemos y podemos hacer. Les pongo eso sobre la mesa y platíquenle a nuestros televidentes cómo ven ustedes las cosas. Le doy la palabra a la maestra María del Refugio Nolasco. Maestra, ¿cómo ve usted las cosas? Como lo dices, complejo, multifactorial. Desde los maestros creo que hay un avance muy significativo en la formación.
Actualmente la disposición de la información, de los cursos, Secretaría en este caso sí le ha aportado muchísimo al avance en la formación de los docentes con congresos como Recre Academy, con la disposición de muchísimos cursos en línea. Hace falta todavía, pienso, una parte de difusión, pero también una estructura que nos ayude como desde las zonas y la vida de las escuelas se pueda juntar esas oportunidades con los intereses de los maestros y buscar que hagan ese match, ese clic que se pueda entre los intereses de los maestros y la disposición enorme de recursos que nos han dado desde Secretaría. Esa sería para mí una pregunta, cómo hacerlo, cómo incentivar con el docente, que hay muchos que lo hacen de manera natural, que se forman, que buscan cursos, que se capacitan, pero hay una gran cantidad también que necesita un incentivo, que en este caso la ley de carrera para maestras y maestros ha estado fomentando para la promoción horizontal, para promoción vertical, y eso, al momento de los maestros se inscriben a esos procesos, va dándose de manera natural la formación porque se preparan por un examen, pero luego se ve, yo lo vivo con mis compañeros docentes en la zona, se ve que al estarse formando empiezan a tener también cambios en sus prácticas, sea director, sea docente, y entonces es algo que yo a nivel zona promuevo mucho, invito mucho, jalo cursos de formación continua y buscamos los tiempos a veces sábados en la tarde, para que los maestros tengan oportunidad, pero todavía nos hace falta algo más que vaya más allá de los procesos, que de manera natural se pueda reconocer. Algo que, por ejemplo, los maestros desalienta mucho, aquí tengo a las autoridades, que tienen maestrías, tienen doctorados y en sus cheques se reflejan una cantidad muy pequeña por tener más formación en ¿Usted eso. diría, maestra, maestros desarrollados académicamente, Reconocidos, mejor pagados? Sí, porque hay muchos maestros con maestría que luego dicen, ¿ya para qué les sigo? Porque pues significa ¿cuánto? Una mínima cantidad por una preparación así. Entonces creo que por ahí pueden generarse mecanismos o situaciones que puedan hacer a los maestros, no solo porque vayan a entrar a procesos de promoción vertical o horizontal, sino que de manera natural se reconozca esa formación por tener una maestría. Muy bien. ¿Abordó usted esta realidad, esta suerte de paradigmas que nos creemos desde la perspectiva de los docentes? Señor secretario, ¿usted cómo lo expresaría? Bueno, de hecho hasta le pregunto agregándole, ¿sí es cierto todo eso que nos dicen de los coreanos y de los japoneses y de los finlandeses? Porque a veces se me figura que en México nos gusta comulgar con piedras de molino, así como, dicen, hombre, esto es maravilla de maravillas. ¿A poco? Fíjate, Jonás, los datos son contundentes y veníamos teniendo una manera muy sencilla para ser comparativos con las evaluaciones estandarizadas. México, fíjate la decisión que toma el gobierno federal de abandonar esas evaluaciones censales. Nosotros en Jalisco las volvimos a retomar y en las próximas semanas vamos a estar haciendo evaluaciones censales para ver el logro educativo. Es decir, si hay que medir, si no podemos medir, no podemos mejorar. Entonces yo te diría, ¿qué dicen estos test estandarizados globales como PISA? Que efectivamente la cantidad de niños en estos países que tienen una competencia deseable es mayor, pero eso no quiere decir que aquí en México no existan, que no haya maestros extremadamente bien preparados que puedan tener a niños en los más altos desempeños. Me parece que no es solo el sistema educativo, es nuestro sistema cultural, nuestro sistema económico, es nuestro sistema de organización como sociedad. Por eso es que si queremos tener una transformación profunda en la educación, no solo basta atender a los maestros, hay que atender a padres, profesores y alumnos. Y hay que cambiar de fondo cómo nos relacionamos con la escuela. ¿Qué hacemos nosotros como papás? ¿De qué sirve que en la escuela estén unas horas muy concretas con una excelente estrategia didáctica, pedagógica, si nosotros llegamos y los abandonamos a los hijos a las pantallas, a un consumo de quién sabe qué cosas, ¿no? Esto es clave y creo que en esos países que han logrado esos estándares, que yo les cuestionaría si son efectivos en este momento, porque hay que ver que estos modelos, esos paradigmas que tenemos de Finlandia, de Singapur, de Corea, no los menospreciamos ni mucho menos, han hecho fuertes inversiones en educación, pero hoy el mundo está reclamando ciertas habilidades que sin duda no podemos garantizar que esos países las están generando. Se están replanteando esos mismos países, están en la ruta correcta de formar por competencias en esas competencias. Sabemos que lo más sensato sería enseñar a nuestros alumnos a aprender. No es un paradigma, tampoco es nuevo, pero es muy difícil de lograrlo en un mundo cambiante.
Entonces, ¿yo qué diría? Los maestros jaliscienses, que no estoy hablando por todos los maestros mexicanos, los jaliscienses han demostrado con hechos, y son contundentes, lo decía la maestra, se lo he escuchado a mis compañeros secretarios generales, que responden muy bien a la formación. A nosotros nos sorprendió el Congreso Académico pasado, que de los 68,000 maestros que son parte activa en el sistema oficial, 65,000 se inscribieron a un programa como Recrea Academy. Entonces, prácticamente todos acceden a ese tipo de formación. Claro, hay quien consume de manera diferente todos esos recursos, pero de entrada denotan y demuestran una disposición para formarse, y eso es indispensable. El segundo elemento que yo veo muy importante, y lo tiene Jalisco, es que los padres se empiezan a involucrar. Le pasó a todo el mundo. Viene la pandemia, revalorizamos la función docente, lo que sucede en la escuela, y por una época, meses, los padres de familia nos involucramos mucho. Jalisco está en el punto de no perder ese interés de los papás y ese enfoque. Lo decía la maestra, desde que el maestro, el padre de familia ya no envió a sus niños a la escuela y que literalmente tenemos que ir por ellos, hasta aprovechar esos avances heterogéneos, que también es un dato muy contundente que hemos tenido en el sistema educativo. Cada quien aprende diferente, hay muchas variables. Cuando yo soy maestro y doy una clase a 30, 40 alumnos y espero que todos vayan con la misma progresión, pues es ingenuo, por decirlo de manera amable. ¿Qué pasó cuando cada quien estudia en su casa a su ritmo? Que los alumnos llegaron con desarrollos heterogéneos, lo cual no necesariamente es malo, porque si lo sabemos aprovechar, lo que estamos atendiendo es la vocación, el gusto de cada niño, de cada niña, y eso es lo que la corriente mundial o las corrientes mundiales más aceptadas en educación dicen que deberíamos estar haciendo los educadores, desarrollar el máximo potencial de cada persona en función a sus aptitudes, claro, sin abandonar un estándar que nos permita ser funcionales en esta economía o en estas maneras en las que nos comunicamos. Sintéticamente yo diría que estamos haciendo lo correcto, pero tenemos que ir más rápido. Y hablo por Jalisco. Voy a irme a la pausa, si me permiten, maestro. Perdóneme usted, porque ya me están cortando. Vaya a la pausa porque tenemos mucho que decir. Sí, claro. Y voy con ustedes inmediatamente. Gracias. Nada más, secretario, me gustaría conocer su punto de vista. ¿Fracasó el modelo educativo de esta administración federal? Porque, como usted nos lo dijo, esto es centralizado. ¿Fracasó o no le alcanzó? Es que falló el motor. Es que fíjate, Jonás, es muy difícil decir que fracasó, no solo el de el de otros sexenios, porque no ha habido ni un solo programa de estudio que tú puedas avalar todo el programa más allá de un sexenio y de varias generaciones. Bueno, lo que sí es cierto, secretario, es que en el sexenio de Peña Nieto hicieron una reforma, en el sexenio siguiente la cancelaron y bueno, estamos... es que no es cierto, lo acaba de decir el maestro Leonel. No la cancelaron, eso es lo que cree la mayoría de la gente, pero básicamente es un copy-paste. Sí. Cambiaron simplemente nombres, es un cambio de sinónimos, muerto, cadáver, pero es muy similar. Quitaron, ya lo decían, el tema de la permanencia docente, pero la manera en que se seleccionan los maestros, se promueven los maestros, se remunera a los maestros, es muy similar. Insisto, es increíble que el colectivo, o sea, la sociedad, no se dé cuenta que realmente no ha habido todavía en ya 2 sexenios una reforma educativa. La primera fue administrativa, se copia por esta administración ese centralismo, ese control de todos los procesos, y apenas estamos esperando que lleguen los libros de texto para este próximo ciclo escolar que ya comienza a finales de agosto, que llegue a detalle los planes y programas, las estrategias, la formación y la capacitación. Nosotros apartamos los días, nos pidieron 35 días de este ciclo escolar para prepararnos y hemos estado haciendo lo mejor que podemos con la información que tenemos. Entonces, estamos hablando apenas del arranque, no podemos hablar de si tuvo éxito o no. Evidentemente, en mi opinión, no se puso en práctica curricularmente desde el punto de vista educativo, ni en el sexenio pasado, ni en esta una reforma. Bueno, libros de texto que, por cierto, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por inconsistencia en sus contenidos. Y lo que sí hay que agradecer, para irme a la pausa, pues al menos aquí tenemos continuidad. Porque a nivel federal tenemos la tercera secretaria de Educación, y que llegan así como que, oye, no hay otra cosa, métete a secretaria de Educación. La anterior ya está de candidata a gobernadora y ahí la llevamos. A ver qué pasa. Amigos, pausa. Ya volvemos con los secretarios de las secciones 47 y 16.
Regresamos, rapidísimo, voy porque nos quedan unos pocos minutos, lo lamento mucho, 40. sin embargo, les pongo sobre la mesa 40 pues la minutos. invitación a que sigamos charlando No, sobre temas la- educativos. La pregunta que nos hiciste, a Sí, mí yo... ¿cómo la verdad estamos? que- Leonel no, Mayorga, no, le doy a usted la voz. que el sistema educativo nacional, se comentó hace rato, Sí, hay un paradigma de que no sirve, en México Ok, la educación bueno, no sirve, mi y opinión, nos comparamos. mi opinión, por supuesto, estoy totalmente en total desacuerdo quien afirma tal cosa. El sistema educativo nacional es de diferentes contextos, o sea, generalizar, finalmente, algún maestro me dijo hace muchos años que es de ignorantes, entonces, yo desde entonces trato de no generalizar, porque entonces yo digo, no, pues eso no es correcto, y en verdad, eso es lo que pienso, o sea, el sistema educativo mexicano, yo lo dije hace rato y lo voy a volver a decir, tiene y tenemos mujeres maestras extraordinarias y hombres comprometidos, la gran mayoría. Por eso yo hace rato decía, tendré tanta suerte para que en 40 años de trabajar en diferentes contextos, haya tenido yo la fabulosa oportunidad de trabajar con esas mujeres extraordinarias y con esos hombres comprometidos. No, eso es nuestro sistema educativo. No fue coincidencia. No, claro pues. que no. Y si hablamos particularmente de Jalisco, pues yo digo que menos aún. Hablar del fracaso educativo en Jalisco es involucrar y descalificar a los 40 y tantos mil que están en la 47, 56,000 compañeros activos en la 16 y bueno, 30 y tantos mil que ahora son nuestras hermanas mayores y hermanos mayores pensionados y jubilados. Jamás vamos a hacer eso. El sistema educativo en Jalisco, ya hablando de Jalisco en lo particular, por supuesto que es un sistema educativo sólido. Hay retos, claro que hay retos. Se ha modificado el mundo, los paradigmas, ahora sí, de hablar de los modelos educativos y cómo ha transitado este mundo a ser un mundo global, cómo a partir de la pandemia, que sí efectivamente dio la posibilidad de un desarrollo del uso de tecnologías, pero además yo lo he dicho antes, y no es darle coba al secretario, lo he dicho antes de ser secretario general de la sección 16. Porque además somos educadores. Hace rato se hacía el comentario fuera de cámaras y nosotros tenemos una buena relación con el secretario, la secretaría, sí, por supuesto que sí. ¿Por qué la tenemos? Porque somos educadores. Hoy nos toca ser representantes sindicales, pero nosotros jamás hemos estado fuera de las escuelas, fuera de las zonas escolares. Somos parte de, y yo lo digo y lo ratifico, los verdaderos especialistas en educación son nuestras compañeras y compañeros que están ahí todos los días en el aula y el salón, pero además con una enorme disposición para efecto de la formación profesional. Este gobierno, la Secretaría de Educación, en algún momento lo comenté yo y lo hago público, para mí uno de los aspectos que se tiene que visibilizar, se tiene que reconocer, es cómo se entró para la utilización de herramientas digitales. Hoy, por ejemplo, los maestros tenemos una cuenta institucional donde yo puedo utilizar todo el paquete de Google, donde yo puedo tener mis documentos en el Google Drive, donde yo puedo tener interacción a través de un Google Meet. Es decir, Ya nos tecnologizamos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y es algo que yo destaco de este gobierno en Jalisco, particularmente el proyecto que lleva el maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Entonces, nunca descalificar el sistema educativo en lo nacional y menos aún en el tema del sistema educativo en Jalisco. Tiramos a malinchistas, ¿verdad, secretario? No, por supuesto, eso no. Claro que tenemos que avanzar y claro que tenemos retos. Particularmente, ya se decía, esta representación sindical, en la cual tenemos 6 meses, un servidor como secretario general de la sección 16, tenemos enormes retos. Hay una gran expectativa por parte de nuestras compañeras y compañeros por el formato en el cual llegamos ahora a través de una votación universal, directa, secreta. En el caso de la 16, más de 44,000 compañeras y compañeros fueron a las urnas. Hoy nos están dando la confianza, pero al mismo tiempo nos dan la posibilidad de enfrentar retos y retos nuevos. ¿Qué vemos nosotros desde la 16? Uno, seguir apoyando el proyecto del Estado y seguir apoyando, por supuesto, el proyecto educativo de la Secretaría de Educación Jalisco como educadores, porque nos interesa que la educación en Jalisco avance y mejore, por supuesto que sí. Para eso, bueno, hay varios elementos que nosotros tenemos que considerar. Somos defensores de los derechos laborales y profesionales de nuestras compañeras y compañeros y de seguridad social, pero también somos defensores del artículo 3º constitucional, particularmente hablando de las escuelas públicas. Aunque igual apoyamos y queremos que le vaya muy bien
a la educación, aun cuando sea en escuelas particulares. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Debemos estar más cerca de nuestras compañeras y compañeros, acompañarles en sus procesos. En el caso particular de la sección 16, nosotros establecimos una estrategia a la que le llamamos CENTE 16 cerca de ti. Es estar con ellas y con ellos, no desde una oficina, no desde alguna... ahí donde ellos de cara nos dicen, está pasando esto, yo quiero que me ayuden con esto. UCICAM es un tema que ha estado en estos 6 meses. Varios de los procesos de UCICAM, hablando de esta administración, por supuesto que son procesos que se están dando de manera bien y está procediendo. Hablando de Jalisco, me quedé pensando en el caso de primaria. Los últimos... Perdón, secretario. Okay. Dele usted muy rapidísimo porque ya me van a cortar y quiero darle la voz a ellos. Los últimos procesos, para un ejemplo, ascenso a supervisor de educación primaria. En lo federal tenemos 255 zonas escolares de primaria. Y en los últimos 6, 7 años tenemos 115, 116 nuevos supervisores de educación primaria. Por supuesto que ha habido una transformación y se está dando. Y está haciendo de acuerdo pues, a los retos que hoy nos presenta la tercera década del siglo XXI. Le agradezco. Yo soy Leonel Mayor Ganaya. Sí, señor. Yo soy Leonel Mayor Ganaya. Todos somos CENTE 16 y por supuesto que vamos a estar cerca de nuestras compañeras y compañeros. Así lo esperamos. Si no, que nos avisen para Por echarle supuesto que reclamo, sí. ¿eh? Por Y Elis supuesto. González, No, mira, nos yo creo queda que- poquísimo tiempo. No, pero es que perdón. mira, yo creo que no estamos inventando el hilo negro. Si tú ves a los mejores ejemplos en el mundo de donde funciona este binomio educación, incluso yo te diría empleo, porque en todo lado está vinculado. Creo que tenemos que primero potenciar el talento. Y eso implica muchas herramientas para potenciar el talento. Por supuesto, pasa de la profesionalización docente, pasa del entorno de los alumnos y pasa del entorno de las familias. Pero segundo, quitar esta visión cortoplacista de que queremos resultados rápidos y que tiene que resolverse y replantearnos cada sexenio que lo que queríamos y volver a empezar. Creo que hoy lo que podemos hacer es un esquema, y ahí están las coincidencias. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la ventaja, hemos de decirlo con mucho orgullo, es que tiene 80 años. 80 años, imagínate cuántas reformas no hemos vivido, cuál ha sido el entorno donde empezó la educación hace 80 años y dónde estamos ahora. Creo que lo que tenemos que hacer es potenciar nuestras fortalezas, nuestro talento. No es sencillo porque es aceptar que en esa diversidad tenemos que encontrar cómo nos vinculamos mejor con la industria. Si nosotros, casi todos los países desarrollados, discúlpame, tienen fortalezas en áreas específicas. Y dijeron, todas nuestras baterías... No hay magia. No, todas nuestras baterías van para allá. Y casi siempre en torno a sus carencias. ¿Cómo eficiento en torno a mis carencias? Potenciando mis fortalezas. Creo que en el estado de Jalisco, que es un estado donde la industria electrónica, por ejemplo, lleva años en auge, el tema agroalimentario, pues entonces tenemos claro que a nivel de educación media superior, secundaria, tendríamos que estar enfocando cómo seguir potenciando que la profesionalización, que el perfil de esos alumnos, esos egresados, se vaya orientando a esas áreas. Creo que, insisto, es complejo, es multifactorial. Es evidente que las compañeras y los compañeros docentes de verdad ponen el ejemplo. Porque a pesar de las carencias siempre están ahí formándose. Ahora que tenemos herramientas digitales, pues andan investigando en internet, obviamente cursos en la Secretaría, cursos en Derechos Humanos, cursos en organismos internacionales. Creo que hoy vale mucho la pena aprovechar una ruta que nos quite esta visión cortoplacista. Si nos vamos por el esquema de políticas públicas que tengan esa visión, creo que estamos del otro lado. Hoy hay que reconocerles a los maestros, o sea, por eso decía que la palabra clave es resiliencia. Porque si nos ponemos a pensar cómo un maestro tuvo que readaptarse al tema tecnológico y hoy se apropió de la herramienta para replantear su esquema de dar clases, pues creo que es realmente en gran parte su vocación, su manera de entregársela a sus alumnos. Partiendo de esa premisa, creo que es muy importante reconocer que hoy nuestra relación, yo quiero secundar el tema, nuestra relación con el gobierno del Estado, con el secretario, tiene que ser de construcción permanente, tiene que ser de mesas de trabajo. El compañero te lo demanda, dar soluciones puntuales a los temas que traemos. Creo que hoy la ventaja que tenemos es que podemos ser una muy buena mancuerna entre las dos secciones sindicales, gobierno, y que los trabajadores sientan el vínculo, que hablemos puntualmente de los temas que nos duelen para que entonces veamos cómo irle avanzando. Creo que un país desarrollado, discúlpame, no tiene un habitante del país desarrollado que me digas, no es ni más inteligente, ni está más capacitado que un trabajador mexicano, orgullosamente jalisciense por lo menos, porque creo que todo tiene que ver con su entorno.
Estamos en una gran oportunidad, ¿eh? Yo creo que los números, yo no creo mucho en la macroeconomía, yo creo mucho en la microeconomía. Y cómo avanzamos educando en valores, educando con respeto, educando con la parte moral. Entonces creo que es muy importante que no nos replanteemos así como que cada 6 años lo que queremos volver a hacer, ¿no? Sino que partamos de nuestras fortalezas simplemente. Tiro de largo plazo. Exactamente. Me quedo con lo de la parte moral. Me voy a quedar con ese pendiente. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Les agradezco muchísimo que hoy, que es día de su festejo, hayan estado aquí en esta mesa. Maestro Leonel Mayorga. Muchas gracias por la No, invitación. al contrario, muchísimas Doctor gracias. Juan Muchas Carlos gracias, Flores, Jonás, qué gusto. Maestra María del Refugio. Muchas gracias. Muchas gracias, No, maestra. gracias. Una expresión antes de irnos. Díganos. Sí. ¿Van a echar una porra? Sí, claro, que vivan las maestras Y los maestros de Jalisco. Claro, Claro, como debe de ser. Sí. Dice. Muchas felicidades para todos, claro. Gracias. 1, 2, 3. ¡Que vivan las maestras y los maestros de Jalisco! Y yo me sumo a la felicitación. Gracias, muchas gracias. Felicidades. Amigos, nos despedimos. Pasen una excelente noche.